Hola a todos. ¿Alguna vez han pensado qué se sentiría tener a Dios así, de vecino, literal viviendo al lado? Suena medio loco, ¿no? Pero como que te cambia un poco la perspectiva. Ujú. Es una imagen fuerte, sí. Sugiere una cercanía, una familiaridad que tal vez no asociamos tan fácil con Dios. Justo. Y hoy vamos a meternos de lleno en una historia, bueno, súper antigua, del libro de Éxodo, que toca precisamente eso. O sea, Dios queriendo armar su jató, su casa, pues, en medio de su gente, los israelites. Imagínate, ahí en pleno desierto. Exacto. Y la base que tenemos es una guía de estudio bastante buena sobre Éxodo, el capítulo 25. Se enfoca mucho en las instrucciones que Dios le dio a Moisés para construir este lugar tan especial. Y nuestra chamba hoy, para quienes nos escuchan, es cachar bien por qué Dios pidió este lugar, qué significaba para ellos en ese momento, ¿no? Y lo más importante, creo yo, es cómo esa idea de Dios, queriendo estar ahí cerquita, se conecta con la experiencia personal que uno puede buscar al acercarse a Jesús hoy. A ver, vamos a desmenuzar esto. Dale. Empecemos por la idea central, que en Éxodo 25 es muy directa. Dios le dice a Moisés, y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Claro que bueno, no es que Dios necesite una casa como nosotros, ¿no? De tela o algo así. Él es inmenso, no cabe en ningún lugar físico. Sí, sí, eso está claro. Pero, como sugiere la guía, para nosotros, que somos tan visuales, conectar con alguien que no ves es difícil, pues. Entonces, este santuario parece ser como una manera de hacer que su presencia se sintiera más concreta, más real, para la gente en medio de la nada, ¿no? Una especie de punto de encuentro fijo. Precisamente. Hay que ponerse un poco en su lugar, ¿no? Recién saliditos de Egipto, después de ver cosas increíbles, las plagas, el mar rojo abriéndose, Dios había mostrado su poder de formas espectaculares. Luego, en el Sinaí, les da los 10 mandamientos, las reglas de la casa, digamos, de su pacto. Pero necesitaban algo más constante, algo cotidiano que les recordara esa conexión diaria. Y el santuario, pues cumplía esa función. Entiendo, entiendo. Y hay un detalle que me parece súper chévere que resalta la guía. Dios no impuso una colecta, no dijo, tienen que dar. Dijo que recibieran ofrendas de todos los que quieran darla voluntaria y de corazón. Qué bacán eso. O sea, desde el inicio era un tema de relación, de querer participar porque te nace, no por obligación. Ese es un punto fundamental, sí. Y revela mucho de cómo es Dios, creo yo. Él quería construir su casa contando con la respuesta genuina de la gente, con esa conexión que ya estaba formando con ellos. No era un tributo forzado, para nada. Era una invitación a colaborar en algo importante, trascendente. El dar era para los que tenían el corazón motivado. Y eso ya nos da pistas, ¿no?, sobre cómo Dios prefiere relacionarse, en libertad, con cariño mutuo. Tiene todo el sentido. Y este lugar, el santuario, no era solo un punto de reunión. Según las fuentes, tenía como varios propósitos bien interesantes. Capas de significado, podríamos decir. Así es, el primero, y el más obvio quizás, era revelar la presencia de Dios. Ser ese espacio tangible donde, de alguna manera, se podía sentir que Dios estaba ahí, en medio de todos. Un recordatorio visible, constante. ¿Ok? Eso clarísimo. Pero luego mencionan algo que suena casi contradictorio. Una función de ocultar. ¿Cómo es eso? Si quería estar cerca, ¿por qué ocultarse? El poder y la santidad de Dios. Era demasiado intenso, abrumador para los humanos. El santuario, entonces, permitía a Dios estar presente, sí, cercano, pero de una forma mediada, velada. Su gloria estaba allí, pero contenida, digamos, para que la gente pudiera acercarse de forma segura, sin ser consumida por esa intensidad. Era una cercanía, pero protegida. Ah, ya veo, ya veo. Como una especie de, no sé, transformador espiritual para que la corriente no los fulminara. Interesante esa tensión, ¿no? Entre la cercanía y la santidad que te aplasta. Y había una tercera función importante. Sí, una tercera función crucial: restaurar. Todo lo que pasaba ahí dentro, los rituales, los sacrificios,
Todo simbolizaba el perdón de Dios. Era como una puesta en escena constante de su promesa de reconciliación, de querer reparar la relación con los que reconocían sus errores y se arrepentían. Funcionaba como un modelo vivo, una especie de maqueta de cómo Dios planeaba, eventualmente, limpiar el pecado y restaurar del todo esa conexión rota. Revelar, ocultar y restaurar. Uf, qué complejo y qué significativo. Se entiende entonces que la construcción tuviera que ser, pues, con lo mejor de lo mejor que tuvieran, para reflejar esa importancia. Sin duda, la estructura tenía que ser un reflejo de la majestad, de la santidad de quien iba a residir ahí simbólicamente. Por eso Dios no solo pidió los materiales más finos que la gente pudiera ofrendar voluntariamente, oro, plata, bronce, telas carísimas, maderas especiales, sino que también, fíjate, dio una capacitación especial a los que harían el trabajo. Y aquí es donde entra este personaje que menciona la vía, Bezalel. Qué historia la de este pata. Dios mismo lo elige. Y se dice específicamente que lo llenó de Espíritu de Dios, sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa. Imagínate, para toda la chamba artística con metales, piedras, madera. Es como si Dios le hubiera dado dones especiales, un power-up, digamos, de creatividad y habilidad técnica, solo para construir su casa. Y es importante notar que no fue solo a él. Se menciona a Oholiab y a otros artesanos también. Dios dio el diseño, motivó la entrega de materiales con la generosidad de la gente y además otorgó la habilidad sobrenatural necesaria para hacer ese diseño con excelencia. Esto nos enseña algo súper valioso, creo, que cualquier tarea, hasta las que vemos como manuales o artísticas, puede ser llenada por el Espíritu de Dios y tener un propósito divino si se hace para Él. Qué buena perspectiva esa. Pensar que cualquier talento, cualquier habilidad puede ser potenciado por Dios para algo más grande. Ahora, dentro de esa estructura tan detallada, tan fina, había un lugar que era el núcleo, lo más sagrado de todo, el lugar santísimo. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué era tan especial? El lugar santísimo era, bueno, literalmente el corazón del santuario. La habitación más interna separada del resto por un velo, uno bien grueso y pesado. Físicamente era un espacio chiquito, un cubo perfecto, pero su significado era, inmenso. Su santidad no venía tanto de los materiales lujosos, aunque los tenía, sino de quien se manifestaba allí. Ahí es donde se manifestaba la presencia misma de Dios, ¿verdad? Ese concepto de la Shekinah, ¿se dice? Exactamente. Introduces el término justo. Detrás de ese velo estaba el arca del pacto, esa caja sagrada con las tablas de la ley, y sobre la tapa del arca, el propiciatorio, entre dos figuras de querubines de oro, se manifestaba visiblemente la presencia de Dios. A esa manifestación gloriosa, luminosa, es a lo que la tradición judía después llamó la Shekinah, que significa la morada o la presencia de Dios. Y este punto marca una diferencia brutal con los templos de los pueblos vecinos, ¿cierto? La guía subraya eso, que a diferencia de los templos egipcios o cananeos, llenos de ídolos tallados, en el santuario de Israel no había ni una sola imagen. Correcto. Y eso conecta directo con el segundo mandamiento: no te harás imagen. La razón era profunda. No necesitaban una imagen porque Dios mismo estaba allí, no una representación hecha por manos humanas, sino su presencia real, activa. El santuario albergaba algo infinitamente superior a cualquier ídolo, al propio Dios vivo encontrándose con su pueblo. ¡Wow! Eso lo cambia todo. Ahora entiendo mucho mejor por qué el acceso a ese lugar era tan restringido, casi prohibitivo. Totalmente justificado. Esa presencia era de una pureza, una santidad tan intensa que era literalmente peligroso, mortal incluso para un ser humano pecador acercarse sin la preparación y la mediación adecuadas. La guía menciona Levítico 16, versículo 2, donde Dios le advierte a Moisés que ni siquiera Aarón, que era el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo cuando quisiera, bajo pena de muerte. ¿En serio? Ni el sumo sacerdote. ¡Qué fuerte! Solo él podía entrar, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur.
y después de cumplir un protocolo ritual súper estricto. Parte de ese protocolo era quemar un montón de incienso para que el humo creara como una nube que velara un poco la intensidad de la gloria divina, para hacerla soportable, digamos. Nos da una idea de la majestuosidad. Mira, hasta los seres celestiales, los serafines en la visión de Isaías, se cubren el rostro ante la santidad de Dios. ¡Uf! ¡Qué impactante! Te hace tomar conciencia de la distancia enorme entre la santidad de Dios y nuestra condición, ¿no? El santuario enseñaba respeto, reverencia y la necesidad absoluta de un mediador. Definitivamente. La santidad de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad poderosa. Y todo el sistema del santuario educaba al pueblo en esa verdad. Y a la vez les mostraba que Dios, a pesar de esa santidad, quería estar cerca y había provisto una manera para lograrlo. Ok, recapitulando. Tenemos este santuario increíble en el desierto con Bezalel y sus dones, la Shequina en el lugar santísimo, los velos, todo fascinante. Pero, como dijimos al inicio, ¿cómo hacemos el puente a nuestra realidad hoy? ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no crees? Aquí es donde todas esas piezas del rompecabezas del Antiguo Testamento como que encajan, encuentran su lugar y su significado completo. El santuario, con toda su riqueza simbólica, era una sombra, sí, una promesa visual, como un tráiler de algo mucho más grande y definitivo que estaba por venir. Y ese algo más grande es Jesús, claro. El Evangelio de Juan arranca con una fuerza tremenda. Dice que Jesús es la palabra, el Logos, que existía desde siempre, que estaba con Dios y que de hecho era Dios. ¡Qué inicio! Y luego el versículo que lo conecta todo de manera espectacular. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esa palabra clave, habitó, en el griego original es eskenosen, que literalmente significa puso su tienda o tabernaculó entre nosotros. Es un eco directo del tabernáculo del desierto. Es como si Juan estuviera diciendo, ¿se acuerdan de ese santuario móvil donde la presencia de Dios vivía de forma simbólica y velada? Bueno, ahora Dios mismo, en Jesús, ha venido a armar su carpa definitiva aquí, en medio de nosotros, los humanos. ¡Qué conexión tan potente! O sea, Jesús es el verdadero santuario, la verdadera morada de Dios entre la gente. Ya no una presencia encerrada detrás de cortinas en una estructura, sino Dios mismo caminando, hablando, comiendo, sintiendo, viviendo la vida humana desde adentro. Increíble. Exactamente. Jesús es la culminación de ese deseo que Dios expresó allá en Éxodo. Quiero habitar entre ustedes. Con Jesús, Dios no solo se hizo vecino, se hizo uno de nosotros, de la manera más radical e íntima posible, haciéndose humano. Y el libro de Hebreos, que la guía también menciona, profundiza en por qué esto era tan crucial. Dice que Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Pues para varias razones fundamentales. Primero, para poder ser nuestro representante perfecto ante Dios, nuestro sumo sacerdote. Pero no uno lejano, indiferente, sino uno misericordioso y fiel. ¿Y cómo podía ser genuinamente misericordioso y entender nuestra situación? Pues porque al hacerse humano, experimentó nuestras mismas debilidades, nuestras luchas. El siguiente versículo lo deja clarísimo. Dice, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, él realmente sabe lo que se siente, conoce la presión de la tentación, el dolor físico, el emocional, el sufrimiento, el rechazo, porque lo vivió en carne propia. Eso le da una empatía y una capacidad únicas para entendernos y ayudarnos de verdad. Precisamente. No estamos hablando de un Dios distante que mira desde lejos sin entender nuestras complicaciones diarias. No, hablamos de un Dios que voluntariamente se metió en nuestra realidad, que lloró, sintió cansancio, enfrentó traición, soledad, se hizo uno de nosotros para poder conectarse con nosotros a un nivel que pudiéramos entender y al que pudiéramos responder. La guía cita una frase de Elena G. White que me impactó bastante. Dice algo así como que la gloria de Dios, esa Shekinah que estaba velada tras las cortinas del santuario, ahora estaba velada en la humanidad de ese bebé en Belén.
Que ese niño que parecía tan frágil era la manifestación misma de Dios en carne, el Redentor prometido, el verdadero intercesor. Es una imagen de una profundidad enorme, sí. La inmensidad divina contenida en la fragilidad humana. El Creador haciéndose criatura por amor a sus criaturas. Todo el complejo sistema del santuario, con sus símbolos, sus rituales, apuntaba a esta realidad final. Dios mismo tomando la iniciativa para cerrar la brecha del pecado, para restaurar la relación perdida. Es realmente fuerte pensar en eso. Te deja reflexionando sobre el valor que debemos tener para Dios, ¿no? ¿Cuánto debe importarle esta conexión personal? Para que Él hiciera todo ese recorrido, desde diseñar un tabernáculo en el desierto hasta nacer como un bebé humano, solo por lograr esa cercanía. Así es. El santuario del desierto, con todo su significado, su esplendor, fue una herramienta pedagógica increíble. Nos mostró el corazón de Dios, un corazón que anhela la relación, que busca sin cansarse la cercanía, que ofrece continuamente la restauración. Y aunque hoy no tengamos ese templo físico con la nube de gloria visible y paredes de oro, la historia completa desde Éxodo hasta los Evangelios y Hebreos nos deja un mensaje clarísimo. Dios sigue queriendo ser esa presencia cercana, real y transformadora en la vida de cada persona. Jesús, con su vida, su muerte, su resurrección, derribó los velos y abrió esa puerta de par en par. La invitación a experimentar esa presencia es permanente. El santuario nos enseñó sobre la santidad de Dios y la necesidad de un mediador. Jesús encarna ambas realidades. Él es el Dios santo hecho accesible, y Él es nuestro mediador perfecto y compasivo. Entonces, la búsqueda de la presencia de Dios hoy ya no se centra en ir a un lugar geográfico específico, ¿verdad? Sino en conectar con una persona, Jesús. La experiencia de sentir a Dios cerca pasa por cultivar esa relación personal con Él. Quizás la pregunta que queda resonando para cada persona que nos ha acompañado en esta exploración, después de ver todo este camino increíble que Dios recorrió, desde el diseño detallado de un tabernáculo hasta hacerse humano en Jesús solo para estar cerca, es justamente esa. ¿Cómo se ve, cómo se siente, cómo se vive esa presencia hoy, en el día a día? ¿Cómo es ese encuentro personal con el Dios que se hizo nuestro vecino más cercano? Una muy buena pregunta para llevarse, y sobre todo, para empezar a experimentar personalmente. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo de Éxodo y su conexión vital con Jesús. ¡Hasta la próxima!